Hola, somos Alondra y Natalia y este es el podcast Desde el Corazón, un espacio en donde hablamos de la vida, la fe, la iglesia, desde lo cotidiano. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Tenemos a nuestro querido Monseñor Eusebio Ramos Morales, obispo de nuestra diócesis de Cagua y también presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, me encuentro muy bien y bienvenida a casa. Definitivo. Así es, hoy nos encontramos en un escenario distinto. Usualmente hacemos este programa en el visitante, pero hoy estamos aquí en el Obispado de Caguas, como dijo Monseñor, en nuestra casa. Y nosotras siempre comenzamos este programa reflexionando un poco en cómo sentimos a Dios durante esta semana para que un poco invitemos a ustedes también a reflexionar en lo mismo. Así que cuéntanos, Alondra, ¿cómo sentiste a Dios durante esta pasada semana? Pues como saben, nosotros siempre tratamos de compartir experiencias concretas de nuestra vida, así que en mi caso, esta pasada semana, yo tengo una amiga, ¿verdad? Que también es parte de la Pastoral Juvenil Diocesana, que está enfrentando una situación de enfermedad de su abuelo, y ya esto ha salido a la luz pública en este podcast, ¿verdad? Que tanto Natalia como yo sufrimos el semestre pasado la pérdida también de nuestros abuelos, y da la casualidad que el viernes pasado, esta amiga pues tuvo un momento difícil y ella no es natural de Caguas, pero en ese momento pues precisamente estaba pasando por Caguas y le dio con llamarme. Y pues para mí eso no fue casualidad. Ahí yo sentía ciencia cierta la presencia de Dios porque yo estaba bastante distanciada de esta amiga. Y esas cosas, ya también en este podcast hemos hablado de la amistad y esas cosas pues se dan. Y esa llamada, pues a mí me tomó por sorpresa, era una hora un poco inusual, así que yo contesté, pero el contestar esa llamada, pues nos permitió poder encontrarnos, yo poder acompañarla y estar para ahí en ese momento difícil, sabiendo lo que se siente, ¿verdad? Y habiendo pasado por la misma experiencia muy reciente. Así que, qué mejor manera de sentir a Dios cerca que en el abrazo sincero y humano de dos amigas que se volvieron a encontrar aunque fuera por una circunstancia difícil. Gracias, Alondra, por contarnos eso y siempre hablar desde el corazón. Yo creo que eso es una invitación a todo el mundo que nos escucha de que pues si hay alguien que no han visto hace mucho tiempo, que pues den una llamadita porque a veces la soledad es difícil y a veces no tenemos quien nos dé la mano, quien nos abrace y pues eso es el primer paso para ser un buen cristiano. Monseñor, ¿cómo usted sintió a Dios en esta pasada semana? Ya que está con nosotros, también le invitamos a compartir. Un día que estaba muy bonito, esa experiencia que cuenta Alondra para ti y para la amiga. Eh, como personas de fe, como cristianos, siempre hay que buscar ver a Dios en el rostro de los hermanos, de las hermanas, en el rostro de cada persona que encontramos día a día. Yo me gozo mucho pues, el trato con la gente que viene al obispado, con las personas que vienen a pedir algún servicio, con nuestro equipo de trabajo, que ustedes son parte de este equipo, y eso a mí me llena de alegría y esa fe en ese Dios que se hace presente en ese rostro humano, porque es una imagen y semejanza de Dios. Igualmente, pues, el compartir, ahorita acabo de venir de la oficina y disfrutaba después con el equipo de trabajo, los compañeros, el almuerzo. Son experiencias donde podemos ver que Dios sigue presente, dando su amor en las personas. Así es, Monseñor, y yo creo que nosotros siempre lo hemos sentido muy cercano y pues saber que para usted es una alegría compartir con nosotros, pues nos llena de alegría también porque la cercanía con usted para nosotras y sé que para todo el equipo es muy importante. De mi parte, pues compartir también, ya que ustedes abrieron su corazón. Claro. Yo siempre en mis oraciones de la mañana trato de pedir por mi trabajo, que es ser abogada, y le pido a Dios que me permita ver donde la justicia haya en cada caso que yo veo. Y yo siento que esta semana particularmente Dios me dio más sed de justicia de la que tenía porque a veces el abogado no siempre trabaja con las personas, muchas veces vemos las cosas a través de documentos Claro. y es difícil pues
humanizarse de esa manera porque estamos trabajando con evidencia, estamos trabajando con contratos, con cosas que no son precisamente ese tacto con las personas que algunos abogados pues tienen el placer pues de tener mucho más cercanía con las personas. Pero pues en el proceso en el tribunal, pues he visto cómo es importante que nosotros desde ahí pues podamos hacer los procesos rápidos, que podamos hacer los procesos económicos, porque la gente está esperando una respuesta, pero eso no significa que pues, el proceso tiene que ser una manera demasiado costosa, porque si es costosa no es justicia y eso lo hemos aprendido en la escuela de derecho, pero he visto cómo se materializa en las partes que vienen al tribunal y pues me hace desear que pues todo lo que yo haga no tiene que ver con quién gana, quién pierde, cuál es el procedimiento final del caso, sino también qué se hace en el medio. Que logremos que la justicia llegue a las personas rápidamente y que también que sea económico, porque definitivamente la sociedad en la que estamos viviendo es muy difícil y no es justo que por esperar la justicia, pues también se ve afectada la persona económicamente, porque eso no es justicia tampoco. Así que esa fue la forma que vi a Dios en esta semana. Gracias, Natalia, por compartir. Definitivamente no olvidar que somos humanos antes que todo y que aunque pues uno desde la profesión de derecho, desde la abogacía, pues a veces hay que ser un poquito técnico, tener en cuenta la evidencia, los documentos que se nos presentan, pues antes que todo buscamos que las personas que recurren ante nosotros pues reciban la justicia que merecen. Así que gracias por compartir eso. Bueno, y se estarán preguntando para qué Monseñor Eusebio nos acompaña aquí, ¿verdad? En este nuevo episodio del podcast. Y es que Monseñor estuvo hace 2 meses atrás, aproximadamente por ahí en el mes de enero, realizando la visita ad limina apostolorum. Y ya mismo vamos a hablar un poquito de qué es eso, con qué se come eso, de dónde salieron esas palabras. Pero queremos que Monseñor Eusebio pues, nos pueda mostrar e iluminar desde la experiencia que él tuvo qué es esa visita, qué se obtuvo con ella, ¿verdad? Cuál es el procedimiento que se vive, para qué se realiza. Así que para eso lo hemos invitado a él en este nuevo episodio del podcast, porque es importante que así como nosotros hablamos desde nuestra experiencia de fe en lo cotidiano, pues tengamos presentes estos acontecimientos tan importantes para nuestra vida eclesial. Así que, Monseñor, vamos a comenzar un poco con esas preguntas para que las personas vayan conociendo un poco de su experiencia. Y queremos primero conocer de su experiencia per se, más allá, ¿verdad?, de la agenda que luego usted nos va a comentar, de lo que estuvieron realizando por allá, pues en primer lugar saber cómo usted se siente luego de esa experiencia vivida en Roma. Después de la visita al Límina, regresamos con mucha alegría, con satisfacción, porque hicimos un trabajo antes de la visita, uno de informes, de equipos, y después a realizar concretamente la visita del 19 al 26 de enero de este año. Y la visita pues es todo un proceso con muchas cosas en términos de encuentros, reuniones, celebraciones, y se convierte en un proceso de realmente espiritual para fortalecernos en la fe, en la comunión con la iglesia y en la identidad ministerial, porque vamos a la iglesia madre y vamos a la tumba de los apóstoles, a encontrarnos con esas primeras raíces de nuestra fe cristiana. Por tanto, la visita encierra todo un proceso de afirmación, de confesión en la fe y de vivencia espiritual que nos renueva como pastores, como ministros del Evangelio. Qué alegría, Monseñor. ¿Y qué sentimientos, verdad, se han aflorado en su corazón? ¿Qué sentimientos tal vez han resultado de esta experiencia, de esta visita o durante ella? Sí, como sentimiento personal, pues, al regresar a Puerto Rico y a nuestra diócesis en el país, pues venimos con muchas tareas, mucho trabajo. La visita es intensa en sí misma, pero venimos esperanzados, venimos fortalecidos en la fe, en el ministerio y con el compromiso de asumir con mayor pasión
con esa cercanía del Santo Padre y de la Santa Sede a través de los distintos dicasterios, a asumir el trabajo para buscar responder a las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo y de la Iglesia en Puerto Rico. Y ya que compartió desde su corazón cómo se siente al llegar, queremos un poco que les explique a los que nos escuchan. Hemos escuchado y visto en las redes sociales visita ad limina apostolorum, pero quizás para algunos se han vivido otras visitas ad limina, pero quizás no ha habido tanta exposición como hubo esta vez. Incluso fue la primera delegación del Caribe y de América que pudo visitar a Roma para la visita ad limina. ¿Qué es una visita ad limina? La visita al límite es parte del ministerio episcopal. Es un compromiso que tenemos de mantener y afirmar esa comunión con la Iglesia Universal, con el Santo Padre, con el Papa, y es parte de ese ministerio que nos lleva a ir a la Santa Sede para informar al Santo Padre del proceder de la vida eclesial en cada una de las diócesis y al mismo tiempo pues ponernos en contacto, conocimiento de nuestra fe. Por eso se habla de la visita a los umbrales de los apóstoles para allí profesar la fe en la tumba de los apóstoles. Concretamente para mí es muy especial la celebración en la tumba del apóstol Pedro y allí profesar la fe, porque es un conocimiento con Jesús y los primeros discípulos. Entonces ahí uno ve la continuidad de esa iglesia que a través de los años se mantiene bajo la guía del Espíritu Santo, a través de los tiempos, con muchos retos de la iglesia de Cristo Jesús a través del tiempo. Y la visita pues conlleva distintos elementos. Ese elemento de encuentro y reafirmación en la fe, el elemento de compartir de todos los obispos, en este caso de nuestra provincia eclesiástica, en un encuentro fraterno y solidario. Y en esta ocasión, un matiz muy particular, el matiz de la sinodalidad misionera. Hemos visto cómo se ha crecido en los distintos dicasterios, cómo nos recibían los equipos, los prefectos, como hermanos obispos, con sus equipos de trabajo, en un plan de escucha, en un plan de sintonía y comunión fraterna y solidaria con nuestras necesidades y con nuestros retos. También, pues, para ubicarnos en tiempo y espacio como camino de la iglesia, para que nosotros vayamos juntos a la par, en sintonía, caminando con la iglesia. Hablando de sinodalidad, ¿usted cree que esta visita es una forma de poder vivir desde aquí de Puerto Rico una comunión con la Iglesia Universal? Por supuesto, llevamos, bueno, concretamente a la ciudad de Caguas, nació con el Concilio Vaticano II, y en Puerto Rico, la Arquidiócesis de San Juan había realizado varios sínodos. Providencialmente, yo profesor de la Escuela del Papa Francisco, y el Papa Francisco es el Papa que me mueve de la diócesis de Fajardo Macao a la ciudad de Caguas. Y si allí buscamos implantar, vivir, marcar de alguna forma, por decirlo así, ese camino eclesial con el tema de la misionariedad, en Caguas venimos con la visión de la sinodalidad, por distintas razones. Primero, porque la ciudad de Caguas nace con el Concilio Vaticano II. En el tema del concilio está el tema de la sinodalidad. De hecho, el Papa San Pablo VI crea la estructura para garantizar ese caminar sinodal, el sínodo de los obispos. Y entonces a través del tiempo se van haciendo sínodos en la Iglesia Universal con distintos temas. Pero en esta ocasión, más bien con el Papa Francisco, él toma el tema de la sinodalidad y lo abre a todo el pueblo de Dios, buscando la mayor participación de todo el pueblo de Dios. En esa coyuntura, con la cual yo vengo ya de la ciudad de Fajardo Macao y llego a Caguas con esta historia de nacimiento sinodal con el concilio, más en el plan pastoral de nuestra diócesis de Caguas había esa proyección de un sínodo.
Y entonces eso lo lleva a una convocatoria del primer sínodo diocesano de Caguas. Lo convocamos en 2019, noviembre 4. Y trazamos entonces una ruta para ese sínodo. Luego el Santo Padre Francisco convoca el sínodo de los obispos, el sínodo de la sinodalidad. Y entonces enmarcan la experiencia universal con la experiencia local. Es un camino sinodal. Y eso nos ha enriquecido tanto y nos ha llevado de tanta alegría, porque buscamos caminar como pueblo de Dios, con ese pueblo bautizado y con ese pueblo que todo corresponsable y todo partícipe de esa historia de salvación. Y de ahí inclusive salió la broma de que el Papa se había copiado de la diócesis de Caguas haciendo un sínodo también, porque ya nosotros habíamos comenzado el nuestro, como mencionamos, señor Eusebio, pero no es una broma, es simplemente La realidad. la realidad. Fue simplemente una moción del Espíritu Santo que se convocara el sínodo de la sinodalidad también. Eso es para que vean la sintonía y la armonía y comunión que tenemos en nuestra iglesia. El Papa Así que- Francisco, en Evangelii Gaudium, su primera encíclica programática, trazó un camino llamando a la conversión sinodal, llamando a la participación y a la renovación de toda la iglesia. Y ya él fue preparando el camino para el sínodo. De hecho, convocó dos antes, el sínodo de la familia, el sínodo de la juventud y después el sínodo de la sinodalidad. Así que el obispo lo que estaba era siguiendo instrucciones. Él estaba haciendo lo que el Papa le había mandado. Y está más que empapado en el tema de la sinodalidad. Así que estamos en comunión con la iglesia. Claro que sí. Y Monseñor, hablando de eso, ahorita mencionó que uno de sus momentos favoritos en la visita, o el más que lo marcó, fue la oración ante la tumba de San Pedro. Queríamos saber si nos puede contar un poco más de ese momento y saber si hubo algún otro momento que le haya marcado en la visita. Yo he hecho 2 visitas a Límina, en la segunda. Y en las anteriores visitas, las liturgias se programaban distintas horas. En esta visita a Límina de enero de 2026, hubo una particularidad, y es que nos señalaron las Eucaristías, las celebraciones por la mañana, para empezar el día. Y tuvimos las 4 visitas a las 4 basílicas en la Santa Sede, Roma. La primera celebró en San Roberto, en la Basílica de San Juan de Letrán. La segunda la celebré yo en la Basílica de San Pedro, en la tumba de Pedro, concretamente en el altar de la tumba de Pedro. Y fue un momento muy emotivo estar allí con ese apóstol llamado por Jesús y que es el primero que dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, profesa la fe. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esa conexión en ese momento con ese origen es tan especial, te llena de algo tan profundo en tu corazón, porque ves dónde estás, pero mira dónde vienes. Y al mismo tiempo, eso te llama a la fidelidad, eso te llama a cargar la cruz con la mayor pasión y con la mayor alegría, aunque puedas resultar quizás o mostrarse como contradictorio, pasión y alegría, pero es la forma de Jesús amar y de hacer demás. Entonces, en ese momento allí, a las 7 de la mañana, en la tumba de Pedro, me miraba y yo me veía aquí, el obispo de Caguas, en este momento, con mi hermano obispo de Puerto Rico, para iniciar este día con Pedro, sobre todo con Jesús y con su Espíritu Santo, ¿no? Y recordando pues ese llamado de Jesús a Pedro: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y allí pues eso se hace carne en tu corazón. Claro, la cercanía con esa iglesia universal nos pasó cuando fuimos al jubileo, que uno estaba en esos espacios tan icónicos, históricos, que guardan la historia de nuestra iglesia y uno dice: no puedo creer que estoy aquí. Uno se siente por un momento hasta indigno de estar ahí parado, así que lo podemos entender, Monseñor, pero nos alegra mucho ver la alegría con la que nos cuenta esta experiencia, porque se nota la alegría que hubo en su corazón en ese momento y cómo lo agradece, ¿verdad?, el haber podido tener la oportunidad. Muy, muy especial. Y en esta ocasión, con otro detalle particular, que estaba al frente de la conferencia. Entonces los saludos, los discursos, ponerme a coordinar, eso es una responsabilidad que te pone
un momento muy particular, de cierta tensión, pero cierta tensión positiva. Claro, claro, te iba pastoreando a los demás obispos también, así que una responsabilidad muy grande. Y hablando, ¿verdad?, de que usted estaba junto con la conferencia, queríamos saber qué temas de Puerto Rico, ¿verdad?, qué temas de nuestra iglesia puertorriqueña tal vez se pudieron discutir en esa visita, qué temas fueron los más que resaltaron. Sí. La visita al Límina conlleva una etapa de preparación y un tiempo antes, esta ocasión fueron 6 meses antes, nos avisó de la visita y nos pidieron unos informes. En esos informes, cada obispo diocesano lo tiene que hacer con sus equipos, con su gente de trabajo. Y nosotros hicimos, en esos informes, pues se plantea ya, se describe la realidad pastoral administrativa de la diócesis, cada uno va a hacer en su área, y ahí se presentan los distintos desafíos, retos, proyectos pastorales que tiene esa iglesia local. Esos informes pues, se enviaron a la Santa Sede. Ya cuando fuimos a la visita al Límina concretamente, ya los distintos prefectos, los distintos equipos, la gente de estos dicasterios ya los tenían, los habían leído y nos preguntan cosas concretas. En el caso de Puerto Rico, los temas, por ejemplo, la situación a partir de los huracanes de María, Irma y María, cómo quedó Puerto Rico devastado, la situación de la pandemia, cómo los terremotos, cómo eso afectó a la iglesia y los efectos que tuvo en este país para levantarse. Hablando de eso, pues, también apareció un proyecto de reconstrucción oficial por Catholic Extension para buscar ayudarnos en esa línea. Y eso fue un tema que estuvo muy presente allí, pero con otros temas, quizás de muchos, con dolor en este momento, con el tema de la oleada de migraciones masivas, deportación masiva de migrantes. Ese tema estaba y apareció en algunos dicasterios, apareció el tema de las vocaciones, el seminario. Nosotros, el Papa Francisco nos había pedido la visita anterior al Límina, el proyecto de un seminario común para Puerto Rico. Y por tanto, el Papa León, que conocía esta historia, pues ese fue uno de los temas que dialogamos con el Santo Padre. Cómo van las vocaciones, qué retos tienen en estos momentos y cómo están acompañando al seminario internacional el seminario de la provincia de Alfonso. Así que con esos temas, pues ellos nos ayudaban a analizar nuestra propia realidad eclesial y al mismo tiempo nos daban asesoría, algunas pistas para seguir hacia adelante afrontando los retos y desafíos que tenemos en este momento. Y para que también, ¿verdad?, las personas que nos escuchan puedan tener un poquito de contexto, saber que esta visita se supone que se ha realizado en el 2020, pero por todo el tema, ¿verdad?, de la pandemia COVID-19, que ya es un tema conocido por todos, pues esa visita no se pudo realizar en ese momento, así que por eso se hizo una visita que cubrió 10 años, desde el 2015 hasta ahora el 2025, así que era más algo el trabajo. Dos quinquenios, había mucha historia y muchos procesos. Mucho que contar. Sí. Mucho que Y contar. creo que fue una visita sinodal desde el comienzo, porque para nosotros los laicos, tener la oportunidad también de participar en el proceso de redactar el informe, por lo menos nosotras que trabajamos para la pastoral juvenil, pues todos los jóvenes estaban informados en el equipo que se iba a hacer y fue un momento de recopilar la información. En el equipo del informe de los laicos éramos todas mujeres y tuvimos ese proceso de confraternizar, ver la realidad de la diócesis desde otro punto de vista, porque no solamente trabajamos con el informe de los jóvenes, sino que vimos cómo los diferentes movimientos, asociaciones, pues iban trabajando, y creo que para nosotros fue algo muy especial poder haber vivido eso. No solamente la pastoral juvenil, la trabajaron los catequistas, las visitas pastorales a las parroquias trabajaron, fue un trabajo realmente de equipo. Y bueno, porque son distintos temas que se nos solicitan los informes. Y eso fue preparado al mismo tiempo. La gente que estuvo en esos equipos, pues ya había como ciertas expectativas
en ellos mismos qué va a pasar con la visita, qué le va a decir los obispos al Santo Padre. Personalmente me encargué de que el visitante nos acompañara con un medio de comunicación para el país, porque quería, en su proceso sinodal, que el país fuera participante. Los obispos llevan al Santo Padre, llevan los sentimientos, pero también llevan la alegría y las tristezas de nuestra gente. Y es bueno entonces que el pueblo estuviera al tanto de esa celebración eucarística, donde están esas inquietudes, de esos diálogos con el Santo Padre, una entrevista, incluso de los medios, pues compartiendo esto que se está viviendo con el mismo pueblo en Puerto Rico a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Así que me dio mucha vida por eso, porque distinto a la visita anterior, esta vez el pueblo nos pudo seguir en ese proceso de la visita en línea. Creo lo mismo, Monseñor. Creo que no pasó desapercibido. Yo no recuerdo la pasada visita al Límina porque creo que también las redes no estaban tan en boga como ahora, pero fue bonito que no fuera un proceso solamente de los obispos, sino que fuera de todo el pueblo de Dios. Ya vimos que usted nos contaba que hubo una agenda, se hicieron celebraciones litúrgicas, hubieron visitas a las tumbas de los apóstoles, se visitaron las basílicas mayores. Sí. Pero el encuentro tuvo su culme con el encuentro con el Santo Padre León. Sí. ¿Cómo fue para usted, Eusebio Ramos Morales, encontrarse con León XIV? Antes de compartir ese encuentro, quisiera decirte que a mí además del visitante, los jóvenes Enrique y Luis, del visitante, también me llevé 2 sacerdotes que me acompañaron conmigo, el vicario de Iglesia, Padre Luis, y el vicario de comunicaciones, Padre Harvey. Y entonces eso fue clave en este proceso de comunicar y transmitir y dejar saber al pueblo de Dios lo que estaba pasando. Con relación a la visita del Santo Padre, pues el momento culminante de la visita. Este encuentro se dio a las 10 de la mañana, el viernes 25 de enero. Se llega temprano. Una vez el Papa está listo, pues nos pasan a esa sala. Y entonces, pues, cuando llegamos, el Papa nos recibe había la expectativa. Recuerden que es un Papa nuevo. Yo personalmente no había tenido ese encuentro. Era el primero físicamente con el Santo Padre. Y al llegar, pues él nos recibe con la alegría, con la cercanía, la paternidad, muy particular, muy especial. Y entonces eso te da confianza, te entra en una dinámica de sintonía, comunión, fraterno. Y me tocó a mí entonces, como presidente de la conferencia, dirigir un mensaje breve al Santo Padre, donde recojo un poquito pues, la historia de nuestra iglesia en Puerto Rico, los retos, desafíos que vive hoy, que vivimos como iglesia, y luego el Santo Padre me dio un mensaje entonces respondiendo a estos retos y desafíos. Entre esos temas, pues ya mencionaba los distintos temas que presentamos y que el Santo Padre de alguna forma iluminó. El tema de la familia, el tema de las migraciones, el tema de la violencia en el país, la crisis fiscal que vive Puerto Rico y temas propios de iglesia, como la evangelización, con tantos retos hoy que tenemos, el tema de las vocaciones. Y entonces, lo más que viví ese momento de forma muy intensa, por supuesto, pero lo más que me gustó y que marcó la visita de alguna forma fue la cercanía. El Santo Padre diciéndonos, yo no tengo prisa, quiero escucharle y que ustedes me escuchen. En ese plan cercano, solidario, fraterno. De hecho, tengo casi 1 hora y media luego de ese encuentro con el Papa. ¡Qué bendición! De hecho, para mí, la visita al Lima anterior me marcó porque se realizó un almuerzo al cual el Papa Francisco nos invitó así como algo innovador de parte de él. En este momento era el Papa nuevo que yo no conocía físicamente y pues, no está la expectativa, pero con el cariño, esa cercanía que él mostraba, esa paternidad,
pues te abre el corazón. Y allí, después de los mensajes, cada obispo entonces comienza a hablar de su propia iglesia, su propia diócesis. Y él escuchaba con mucha atención a cada uno, nos preguntaba, y se hizo así un diálogo muy, muy cercano, muy eclesial, muy sinodal misionero. ¿Y algunas palabras o frases que le hayan marcado de ese encuentro dirigidas por León? Sí, el Papa insiste mucho en la familia, con la situación que vive la familia hoy. Nos invitaba con mucha pasión a cuidar la familia. E igualmente nos solicitaba también pues, esa cercanía con nuestros sacerdotes, con nuestros diáconos, nuestras religiones religiosos, y sobre todo caminar y escuchar al pueblo santo de Dios. Que estemos siempre a la escucha y en cercanía con ese pueblo de Dios que hoy, pues de alguna forma, por muchas formas, camina a veces herido, con mucho dolor. En el caso que vivimos en este momento por la cuestión de la guerra en este momento. Si alguien tiene duda de que nuestro obispo está inspirado por el Espíritu Santo, no es casualidad que estamos celebrando en la diócesis el año de la familia y ese fue uno de los temas centrales. Así que es bonito saber que vamos en comunión con la Iglesia Universal. Ese tema surgió del sínodo diocesano. Los sinodales en la diócesis con frecuencia tocaban el tema de la familia, los retos de la familia, la situación de dolor en la familia, y como que había que cada parroquia, la diócesis, acercarse como padre a la iglesia, a ese espíritu maternal solidario con nuestras familias. Y escuchando a los sinodales, y en reunión con los equipos, vimos la lista de temas, más bien urgencias, que salían de esa reflexión a la luz del Espíritu Santo. Y el tema de la familia fue de los más señalados, los más reflexionados, y por tanto, pues, era fácil ver que había que hacer algo con la familia. Y de ahí entonces la proclamación que hicimos del año de la familia, con el cual iniciamos nuestro plan pastoral diocesano, porque estamos mirando más en la vida práctica, en la vida, en la realidad tal cual es, como iglesia, como persona, familia, comunidad vecinal, después comunidad parroquial, comunidad diocesana y Puerto Rico como sociedad, en comunión con la Iglesia Universal. Es un caminar que busca esa marcha de pueblo de Dios, esa marcha de hijos e hijas de Dios caminando en la fe. Así que sin duda el Espíritu Santo ha iluminado al obispo y el obispo está claro en el caminar que debe seguir la diócesis de Cagua. Monseñor, hablando precisamente de las heridas del pueblo, ¿verdad? De cómo salieron a colación todas esas realidades de nuestro pueblo puertorriqueño en esa visita. Para un puertorriqueño de a pie, ¿verdad? Para un ser humano que a lo mejor es la primera vez que escucha este concepto de la visita al Límina, ¿qué significa para nuestro país esta visita? Y que ustedes hayan podido exponer nuestra realidad. Esta visita marca un antes y un después, porque nos ubica en la iglesia que ha caminado durante estos años con esa crisis fiscal, que significa pobreza, que significa inflación alta y costo alto de alimentos, medicinas, de servicios, y al mismo tiempo con varias cosas que hemos sufrido como pueblo, la cuestión de huracanes y terremotos, más los cambios culturales que hemos tenido, por ejemplo, la familia, que afectan a tantos jóvenes, que hacen incluso que muchos de nuestros jóvenes se vayan del país o emigren a los Estados Unidos, buscando nuevos horizontes. Al ver este panorama, en diálogo con los distintos prefectos y con el Santo Padre, a la luz de esto, como pastores, como iglesia, vamos a trabajar estos signos, estas realidades. Entonces, son signos de los tiempos. Y tengo que responder como iglesia y como pastores. Y entonces, por eso me marca un antes esa realidad, pero un después, en términos de proyectarnos entonces con el espíritu de escucha, de cercanía, de misericordia, caminar con ese pueblo de Dios. Entonces, nuestros planes pastorales ya no es aquel plan de antes que se escribía un libro y a veces se acaba en el libro. No, hay que buscar de alguna forma tocar la vida de la gente, las relaciones humanas,
los valores que no se viven en estos momentos. Entonces, como yo digo, mirando hacia el futuro, si queremos reconstruir familias, si queremos devolverle la esperanza, la alegría a nuestros jóvenes, si queremos llevar hogares sanos a nuestros niños, hay que estar con pastor trabajando de esta forma, con esa perspectiva. Y hablando de los jóvenes, Bueno, pues me preguntaba, usted hablaba de que allí en la tumba de San Pedro se recordaba de que tenía que cargar la cruz y seguirle. Luego de esta visita al Límina, luego del sínodo, ¿cómo usted cree que los laicos, especialmente la generación más joven, puede cargar su cruz en la sociedad de Puerto Rico hoy? He acompañado a los jóvenes en 2 jornadas de la juventud, la de Madrid y la de Lisboa. Hubo otra en América Latina, En Panamá. en Panamá 3, llevo 3. Pero en esas 3 visitas, el Papa Francisco hacía una especie de grito, que nadie le robe la fe, nadie le robe la esperanza. Nuestros jóvenes siguen siendo sensibles, con corazón humano, apasionado. En este mundo de cambios y cambios acelerados, es vital que nuestros jóvenes mantengan y busquen y nosotros ayudemos a eso, a ese encuentro vivo con Cristo Jesús, en su corazón, de tal forma que esa fe les mantenga siempre firmes, buscando dar lo mejor de sí mismos, de sus propios corazones, para reconstruir, para tender puentes, para sanar heridas, y sobre todo amando al país, amando a su gente y amando con toda la fuerza de sus corazones a la gente a su alrededor, de tal forma que los muchachos de hoy, nuestros jóvenes, de hoy y de mañana, tienen un gran reto, pero como iglesia, como discípulos, en ese espíritu ser misionero, podemos hacer grandes milagros, grandes transformaciones. Va a ser la revolución del amor. Y sabemos que se puede. Aquí en la diócesis de Caguas tenemos muchos jóvenes que trabajan para la iglesia, Eso es así. siguen a Jesús, tienen sus vidas y no se cansan de dar Eso testimonio. es así. Eso es así. Es que es una juventud firme, valiente y que ha crecido enormemente en espiritualidad, en formación y en testimonio profético. Muchos jóvenes hoy afrontan los retos con valentía y con firmeza en la fe. y que así continúe siendo. Amén. Bueno, y no queremos terminar este espacio sin antes, ya saben que nosotros tratamos de mantenerles al tanto de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, específicamente en cómo el visitante, como medio de comunicación de nuestro país, nos transmite lo que nuestra iglesia vive en su día a día. Así que por aquí vamos a compartir algunas noticias que les tenemos de estas últimas 2 semanas. En primer lugar, sepan que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha pedido a la Corte Suprema, y esto a lo mejor es un tema que a Monseñor le llama mucho la atención, que pueda mantener la ciudadanía por nacimiento, advirtiendo que eliminar esta práctica de larga data podría ser incluso inmoral. Así que si no han podido ver ese artículo, no se lo vamos a contar aquí todo, porque el propósito de contarles estas noticias es que vayan a seguir todas las redes del visitante, en Facebook, en Instagram, que lo busquen en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Así que si no lo han podido ver, vayan a la página de Facebook del visitante o a la página web para que puedan leer ese artículo. De igual manera, nos alegramos con José Emilio y con Víctor de la Arquidiócesis de San Juan, que recibieron la admisión a las órdenes sagradas, acontecimiento obviamente muy importante para dicha diócesis. Y por esa misma línea, también la Arquidiócesis de San Juan vivió la ordenación sacerdotal del padre Jaime Arnaldo Maldonado Nieves. Así que nos alegramos, ¿verdad?, como podcast por estas noticias que sin duda pues causan mucha emoción y mucha alegría, y sobre todo agradecimiento a nuestra iglesia, porque hacen falta vocaciones, ¿verdad, Monseñor? Claro que sí. Hacen falta vocaciones y hace falta seguir orando por ellas. Y por esa misma línea, la diócesis de Fajardo Humacao nos ha lanzado una invitación, una exhortación
a la 4ª edición de la rogativa por las vocaciones, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, saliendo a las 6 de la mañana del Malecón de Nahuatl, y van a llegar a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Nahuatl. Así que va a ser un espacio en el que como diócesis van a pedir, van a agradecer, van a confiar en la intercesión de María, Madre de la Divina Providencia, para que el Señor siga llamando obreros a su miel, ¿verdad? Y que podamos seguir recibiendo ese llamado y contestar con un corazón generoso al servicio de nuestra iglesia. Así que desen la vuelta por ahí y únanse en ese espacio de oración. De igual manera, dejarles saber que el 3 de marzo la Secretaría General del Sínodo publicó los 2 primeros informes finales de los grupos de estudio sobre la formación para el sacerdocio y la misión del entorno digital, que es algo, ¿verdad?, como lo que estamos haciendo en este espacio del podcast. Así que de igual manera les exhortamos a que puedan buscar esos informes, leerlos, ¿verdad? Son públicos para nosotros y es bien importante que estemos orientados, que estemos informados y que sobre todo estemos actualizados de lo que está sucediendo en nuestra iglesia de hoy. Y por último, pero no menos importante, el Movimiento de Renovación Conyugal celebró su aniversario número 50 con una hermosa misa de acción de gracias, y así reafirmaron su misión de continuar acompañando a las parejas y fortalecer la vida familiar, que era precisamente lo que hablábamos ahorita, la familia, un elemento y un pilar tan importante en nuestra sociedad. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese servicio que hasta el momento ha dado ese movimiento, y les invitamos a mantenernos en oración, ¿verdad?, por la familia. Sabemos, y como hablábamos ahorita, en nuestra diócesis estamos viviendo el año de la familia, pero exhortamos a todo el pueblo de Puerto Rico a que siempre se mantenga orando de forma intensa por la familia, porque los acontecimientos que se están dando en nuestra sociedad, pues, da mucho de qué hablar y hay que seguir hincando rodillas para que podamos tener familias santas. Amén. Y podamos seguir, ¿verdad?, renovando nuestra sociedad. Así que eso, ¿verdad?, por nuestro segmento de noticias. Gracias, Alondra, por mantenernos al día y decir que voy para allá para el retiro de la renovación conyugal. Es verdad. Así que les estaré contando cómo nos va en ese retiro de novios. Monseñor, además de las noticias que siempre brindamos al final, también dejamos a la gente con un mensaje para que les guíe por esta semana y que les ayude en la reflexión que cada uno hace personal. Así que alguna frase, oración con la cual quisiera dejar a las personas que nos escuchan hoy. Estamos en el tiempo de Cuaresma, y Cuaresma es un espacio de tiempo para convertirnos de corazón, reafirmar nuestra fe en nuestra identidad cristiana y reconciliados con Dios, con nuestros hermanos, en el corazón, caminar hacia Jesús para tener la paz, la alegría y resucitar con Cristo. El tiempo de hoy exige cristianos resucitados, cristianos vivos, que esta Cuaresma pues, sea un espacio que pase sin plan de gloria, al contrario, que se viva con conciencia cristiana, que lo vivamos a plenitud para cuando celebramos la Pascua, lo hagamos con mucha fe viva, con Cristo que siempre acompaña a su pueblo. Y recuerdo también que la Iglesia en Puerto Rico celebra el jubileo mariano, con honor de María Madre, de la Divina Providencia. Y pedimos siempre que María, nuestra Madre, Madre de Jesús, el gran don de Jesús a su iglesia, a sus discípulos, ahí tienes a tu madre, María es Madre nuestra, Madre de la Iglesia, patrona de Caguas, porque como Madre de la Divina Providencia nos recuerde que ella está ahí siempre para mostrarnos a Jesús y acogernos como a Jesús, sus hijos hoy, nosotros, hombres y mujeres, con ternura, con pasión y con alegría. Gracias, Monseñor, gracias por acompañarnos en este programa, por hablar desde el corazón, por compartir su experiencia de manera genuina, por hablar desde lo que es y desde lo que vivió. Esperamos que esta sea la primera vez de otra que nos acompaña aquí en este podcast de Desde el Corazón. Y con eso nos despedimos y les esperamos en la próxima ocasión. Si tienen algunos temas que quisiéramos que habláramos aquí, con confianza, compartirlos con nosotros para, así como lo hemos hecho, seguir hablando desde el corazón. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Bendiciones para todos.